Durante los últimos días hemos escuchado sobre la feroz caída de la bolsa, no solo en Nueva York, sino también en América Latina. ¿Cómo se traduce esta situación en nuestro día a día? Pues hay muchos temores con respecto a la recuperación de la economía mundial. Para hablar de este tema, nos acompaña el economista Raúl Córdoba. Hola, buenos días, bienvenido. Quisiera que nos hablara un poco acerca de la caída en la bolsa de valores, cómo la economía mundial puede afectar el bolsillo del ciudadano común. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos Sí, días. hablar de la caída de la bolsa, independientemente de los factores que la desencadenen o que desencadenen esta caída, tiene consecuencias directas sobre la sociedad y sobre las relaciones comerciales internacionales. Cuando hablamos de caída en la bolsa de valores, ¿de qué consiste esto? Esto consiste en un desplome bursátil, que es lo que se conoce como el crash de los precios, y es una caída en el precio de las acciones motivado a dos razones, generalmente de las principales, ¿no? Una burbuja especulativa, que es cuando ocurre un proceso de sostenimiento o de soporte del precio que se va resquebrajando, y eso, por supuesto, busca o genera unas expectativas de ganancia en los inversores que luego se quiebra y por eso comienzan a vender a precios muy bajos. Y el otro es el efecto totalmente inverso, es cuando los inversores sienten algún tipo de miedo y empiezan a salir de sus acciones, por supuesto, a precios muy por debajo del valor real. Eso genera consecuencias directas sobre la sociedad, sobre el desempeño de la economía, porque vulnera los precios, vulnera el sistema de precios, el sistema del mercado monetario y el mercado de las divisas. Entonces, el problema incide directamente en el devenir de la sociedad, en la caída en el precio de las acciones de empresas importantes, y empresas pequeñas también vienen a ser afectadas porque por supuesto no tienen el músculo financiero para resolver o para competir en esos mercados y por supuesto cierran o tienen algún tipo de rotación de personal que es bastante grave para una sociedad que requiere del trabajo y requiere de ingresos constantes. Raúl, Entonces, explícanos algo. Cuando escuchamos hablar del mercado bursátil o de la bolsa de valores, al ciudadano común, y me incluyo, nos parece esto como un tema lejano, como de grandes magnates, como de inversionistas, pero ¿cómo esto repercute en la economía y cómo la inflación puede estar afectando cómo se mueve la bolsa de valores? Porque a raíz de la pandemia hemos visto digamos, una disminución de la producción a nivel mundial. A esto se le suma la invasión de Rusia a Ucrania, pero hay otras medidas, otros escenarios, otros fenómenos que estén ocurriendo en este momento a nivel mundial que pueden impactar la economía. sí, en efecto, cuando hablamos del sistema financiero o del sistema de bursátil, generalmente estamos hablando o hacemos la analogía con el sistema simpático y el sistema parasimpático de los seres humanos, lo que nos mantiene despiertos y lo que nos mantiene en reposo. Entonces, cuando tratamos de entender cómo es el movimiento de las acciones y del sistema bursátil, es tratar de entender nuestro propio cuerpo, tratar de entender que en algunos momentos tenemos algún tipo de impulso que nos lleva a hacer determinadas actividades o a hacer determinadas acciones, y esto perfectamente es una analogía del sistema bursátil. El sistema bursátil se comporta en ciertos aspectos bajo parámetros bastante o bajo condiciones de bastante nerviosismo, en donde, bueno, las grandes empresas o las empresas que están funcionando en el mercado no tienen nada necesariamente que ver con grandes empresas, interactúan a través de la venta de sus acciones, a través de la conformación de sus activos, a través de la venta de sus pasivos o la conversión de sus pasivos en acciones. Y eso genera, por supuesto, que el sistema bursátil se resquebraje o comience a ver ciertas situaciones de temor ante las condiciones del entorno. Igual que cuando nosotros estamos en una situación de miedo, tratamos de volver o retornar a la situación
segura, bueno, los mercados bursátiles también actúan de la misma manera, en donde el precio es más estable, en donde los precios no se mueven con una variabilidad tan fuerte como en otras situaciones. Entonces, cuando pasamos, digamos, cuando se estabiliza todo eso, entramos como en el rango del sistema nervioso parasimpático, donde todo está en reposo, donde sin embargo existen algunos elementos del entorno que están latentes y que de alguna manera pueden desestabilizar el mercado. ¿Qué es lo que ocurre con el sistema de precios y las personas? La inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Sin embargo, es un fenómeno que afecta directamente el devenir de la sociedad. El precio de las acciones, el movimiento bursátil, el precio de las empresas y el movimiento de las acciones afecta directamente el movimiento de la economía, es el ritmo de la economía. Entonces, en la medida en que el sistema de precios sea inestable, en la medida en que las acciones se muevan a precios muy inestables, eso va a afectar el sistema de precios, el sistema monetario, y va a generar, por supuesto, alzas directas en los bienes de consumo, en las actividades de servicio. Entonces va a afectar directamente a las personas que se desarrollan en una sociedad. Raúl, lo que está Cuando, ocurriendo aquí en Estados Unidos nos preocupa realmente la inflación más alta registrada en los últimos 40 años. El gobierno de Biden o propuestas del sector demócrata hablan de un posible control de precios cuando estamos acostumbrados a la libre oferta y demanda. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de cuáles serían esas medidas asertivas para tratar de controlar la inflación. Veíamos cómo caían las acciones, por ejemplo, de empresas sólidas en Estados Unidos como Walmart y Target, y nosotros nos preguntamos hasta cuándo la economía podrá aceptar todo lo que está ocurriendo, porque cada vez que vamos al mercado los precios están increíbles y los salarios se mantienen de la misma manera. Sí, en efecto, una de las cosas que está ocurriendo en Estados Unidos y que ha ocurrido en aquellos países donde la inflación está pegando, es el tema de los controles o las acciones que los gobiernos intentan hacer para frenar el movimiento de precios. Y hay algo que en efecto no entendemos o no logran entender ese tipo de gobiernos, es que los precios no se mueven de manera similar a como se mueven, digamos, el normal, los otros instrumentos de política económica. Entonces, si intentamos incluir alguna solución de política que en efecto no tiene ningún tipo de incidencia sobre los precios, lo que va a hacer es generar algún tipo de alarma, algún tipo de problema en la sociedad que va a generar temor, y ese temor se va a revertir o se va a convertir en una condición adicional para el problema de la economía, de los precios, del índice, de los índices bursátiles. Una de las cosas que está ocurriendo en los Estados Unidos y en los otros países es que en este caso la Reserva Federal o los bancos centrales no tienen la suficiente confianza en las organizaciones, en la gente y en los distintos gobiernos para hacer frente a esos problemas monetarios o a esos problemas de precio. Entonces, las empresas, las grandes empresas, como tú acabas de dar un ejemplo, también tenemos Facebook en Estados Unidos, acaba de perder alrededor de 10 mil millones de dólares por un problema netamente bursátil en el que el temor de los inversionistas y el temor en las condiciones y el temor que tienen en que la Reserva Federal no pueda hacer frente a la inflación hace que los inversores pues vendan esas acciones de manera rápida y cae el precio y las pérdidas son cuantiosas, ¿no? Igual lo que está ocurriendo con Netflix. Netflix, con la caída de los suscriptores, está generando que esa empresa no pueda hacer frente a las condiciones del entorno y por supuesto baja el precio de sus acciones. Así va a ocurrir con muchas empresas, y en el caso de Estados Unidos es un caso muy particular. Ahí hay un conflicto en el mundo, el conflicto Ucrania y el conflicto con Rusia. Por supuesto, esto tiene efectos directos y efectos colaterales. Por ejemplo, hay algo muy particular en el caso del trigo. El granero del mundo
en Ucrania. Entonces, ante un conflicto, el problema asciende a toda Europa, a todo Estados Unidos, a Canadá, a América Latina, y en este caso en Venezuela hemos estado teniendo algunos incrementos de precios en aquellos rubros que utilizan el trigo o algunos problemas relacionados con ese tipo de empresas. ¿Qué pueden hacer los gobiernos o qué pueden hacer los bancos centrales en todo caso? Como tú mencionas, un control de precios generalmente genera otros problemas asociados a la economía. Lo que promulga la economía de libre mercado es que, por supuesto, los oferentes y los demandantes vayan a los mercados libremente y generar las condiciones de entorno para evitar que existan esos desequilibrios tan fuertes. Pero si incluimos un control de precios, estamos generando un desequilibrio en una economía que generalmente se comporta de manera libre. Entonces, Me voy a eso, permitir, Raúl, leer lo adelante. que en teoría trata de explicar lo que está pasando para que tú me des por favor tu visión. Dice, la economía mundial enfrenta importantes riesgos a la baja debido a una mayor escalada de la guerra en Ucrania, nuevas oleadas de la pandemia y un endurecimiento monetario más rápido de lo esperado en las economías desarrolladas. Así lo indicó la actualización de las proyecciones de medio año del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. ¿Qué tan frágil está la economía en este momento y qué deberían hacer los gobiernos para tratar de controlar lo que está pasando? Bueno, ¿qué tan frágil? Sumamente frágil. El sistema bursátil es sumamente nervioso, o sea, es algo que cuando tratamos de explicarlo, usualmente pocas cosas o pequeñas cosas generan grandes cambios. Imagínate cuando hablamos de una pandemia o cuando hablamos de un endurecimiento monetario. Entonces, que son cosas de mayor envergadura, usualmente van a generar grandes desequilibrios en el sistema bursátil y en los sistemas económicos tendientes a la baja. Las condiciones de entorno generalmente no las podemos controlar. El tema de la pandemia, el tema de la guerra, el tema de los conflictos en Asia, que generalmente impactan directamente a América Latina, sobre todo en Chile y en Argentina, los temas políticos, que generalmente son propios de cada territorio y suelen violentar o suelen vulnerar los sistemas económicos. ¿Qué pueden hacer las economías? Por supuesto, generar un alto y visualizar cómo es su músculo financiero, cómo van a dar respuesta a estos inconvenientes del entorno. Te hablo, por ejemplo, por el caso latinoamericano. Hacer frente a una pandemia generalmente no es sencillo. Nuestros sistemas de salud no son los mejores, nuestros sistemas de movimiento, de movilidad tampoco son los mejores. El mercado laboral generalmente no se mueve mucho, sino que es un mercado bastante ralentizado en términos de modernidad, de innovación. Entonces, hacer frente a condiciones del entorno puede ser bastante complejo frente a o compitiendo con países desarrollados. Tenemos el caso de Estados Unidos y Canadá o países europeos que pueden analizar cómo es su músculo, cómo es su estructura, cómo es el movimiento y el ritmo de su economía para hacer frente a esas condiciones y generar políticas sectorizadas, políticas específicas que les permitan hacer frente a aspectos específicos y desarrollarse en una economía con un entorno sumamente volátil, sumamente incierto y que genera resultados tan ambiguos que para los cuales debemos estar preparados. Raúl, ¿cómo se puede preparar el ciudadano de a pie? ¿Qué nos queda a nosotros cuando de pronto no entendemos todo lo que tiene que ver con la economía, con los movimientos bursátiles? No tenemos el poder de decidir sobre esas cosas en nuestro día a día. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo tratar de estirar nuestro sueldo? Sí, en efecto, cuando hablamos de la economía, usualmente le llamamos la economía de a pie, lo que casi siempre sugerimos es, por supuesto, que las personas tengan la posibilidad o tengan la alternativa de desarrollarse en el entorno donde se está, en la comunidad donde se están desarrollando. Generalmente sugerimos que se formen en algún oficio, que se formen en alguna técnica, que se formen en algo que les pueda ayudar a hacer frente
a alguna situación adversa. Eso desde el punto de vista instruccional o de los instrumentos que podemos utilizar en pro de dar respuesta a una situación que puede o no trastocar nuestro devenir natural, ¿no? Nuestro devenir social. Lo segundo, por supuesto, hacer frente a los gastos necesarios, gastos en educación, en alimentación, vivienda, calzado, etcétera, y evitar gastos hormiga, evitar consumos innecesarios. A veces el evitar consumo innecesario es casi obligatorio, porque el sueldo o el salario no te da ni siquiera para pensar en un gasto diferente, pero tratar en la medida de lo de usar el dinero de forma inteligente en aspectos formativos, en aspectos de supervivencia, hacer alimentación, vivienda y calzado, y por supuesto orientar o dirigir los gastos de manera coordinada para evitar que en situaciones de colapso estemos, por supuesto, en desventaja. Sí. Lo primero que mencioné, o sea, tratar de formarnos en algo que nos ayude a hacer frente a las situaciones, creo que es vital. Sí, a mí me gusta mucho compartir las estadísticas porque nos permite entender lo que está pasando y hacer proyecciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con este encarecimiento y la inflación a nivel mundial, se dice que alcanzará el 6.5% en este 2022. La inflación en Estados Unidos pues registra el nivel más alto en los últimos 40 años y también está en alza en muchos países de Asia Occidental, América Latina, el Caribe. Pues estamos todos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Quisiera saber, según tu experiencia, si esto tiene una solución a corto plazo, cómo se puede abordar el tema del encarecimiento de todos los productos como consecuencia del incremento del combustible, según lo que ha pasado en la historia reciente, ¿de qué podemos aprender para evitar que esto nos siga afectando a futuro? Por supuesto, que como sociedad, como conglomerado, como colectivo, es importante entender que todos los movimientos económicos son diferentes. Todas las economías tienen rasgos y ritmos diferentes. Entonces, tú acabas de mencionar el caso estadounidense. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos el caso venezolano. Latinoamérica se mueve a ritmos muy inestables. Las condiciones de entorno, como las condiciones políticas, las condiciones climáticas, las condiciones que están generando movimientos en la economía, están generando que pensemos como colectivo en alternativas que nos ayuden bueno, a entender esta situación y a hacerle frente, ¿no? ¿Qué pueden hacer la sociedad o qué puede hacer los estados como tal, los estados con E mayúscula, como decía un profesor? Por supuesto, por supuesto, entender su situación, entender su ritmo económico, entender su devenir económico, entender las proyecciones, entender la historia o lo que ha ocurrido con la pandemia, definir estrategias sumamente innovadoras para hacer frente a esta situación. Coloco un ejemplo. De pocas empresas o un grupo muy pequeño de empresas entendió que la pandemia o nos ayudó a entender que la pandemia no requiere que viajemos a otras latitudes bueno, para entender, para ejecutar algunas acciones en otros países. ¿Qué ocurrió? Bueno, esto que estamos haciendo nosotros en este momento a través de Skype o lo que hacen empresas a través de Microsoft Teams es parte de una internacionalización del trabajo. Las sociedades entendieron que podían viajar de Venezuela a Colombia, a Miami, a Estados Unidos, a Europa, a Asia, sin ningún tipo de visa y sin ningún tipo de pasaje o en avión, y que podían conectarse, conectar su conocimiento, conectar su interacción laboral o interacción de algún tipo desde un punto de vista digital. Si las sociedades no entendemos que esto cambió, que el modelo operativo, que el modelo de trabajo, que el modelo de interacción de relaciones cambió, muy probablemente no vamos a entender que la economía también cambió. Entonces debemos internalizar que este proceso es un proceso cambiante,
que es un proceso que generalmente ya llegó para quedarse, lo híbrido, la pandemia. Ahorita estamos hablando de otras variantes, de una variante que creo que viene del mono, de una Sí, infección. correcto. Hay problemas Amanecemos con noticias y relacionados con, decimos, ¿y ahora con qué nos vamos a encontrar el día de hoy? y ahora con qué Sí. nos vamos a encontrar. Entonces, nos hemos adaptado y como sociedad debemos entender que debemos adaptarnos a nuevos esquemas, a esos esquemas que nos van a dar, a ayudar a dar respuesta a situaciones de riesgo que a veces no nos podíamos imaginar. Por ejemplo, tenemos el tema de la pandemia. Hace unos 5 años no íbamos a imaginar que íbamos a tener una variable como una pandemia dentro de nuestras matrices de riesgo. Entonces ya tenemos eso como parte de la historia. En Venezuela, por ejemplo, tuvimos un apagón de unos 7, 8 días, en algunos casos hasta 10 días. Tampoco lo teníamos Raúl, dentro del disculpa, radar. pero se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. En un próximo encuentro seguimos analizando estos temas que nos interesan a todos los países. Gracias por tu análisis y por tus recomendaciones.